De Rav Kook. Pensé en estudiar con ustedes algo acerca de la época en la cual estamos adentrando en este domingo. En este domingo estamos adentrando en una de las épocas más tristes del año. Las 3 semanas entre 17 de Tamuz y 9 de Av. En 17 de Tamuz se rompieron las murallas de la ciudad. Los romanos lograron romper las murallas principal de la ciudad. La primera muralla, lo que se llamaba en la época, habían 3. La primera era más interna, la más externa, y la mujer era la muralla con santidad. Y después de 3 semanas de guerra, lograron quemar el Bet HaMikdash, en 9 de Av. No es la única cosa que ocurrió en 17 de Tamuz, y no es la única cosa que ocurrió en 9 de Av. 5 cosas ocurrieron en 17 de Tamuz, 5 cosas ocurrieron en 9 de Av. ¿Cierto? 17 de Tamuz, de un modo general, son cosas que indican el inicio de una tragedia, y 9 de Av, el fin, cuando terminamos la tragedia. A título de ejemplo, el pecado del becerro de oro fue en 17 de Tamuz, y el pecado de los espías fue en 9 de Av. La destrucción de las murallas fue en 17 de Tamuz. La destrucción del templo en 9 de Av. Y hay otros. No es nuestro asunto porque tengo certeza que ustedes van a estudiar esto mejor en el domingo. Las 5 cosas que ocurrieron en 17 de Tamuz, 5 cosas que ocurrieron en 9 de Av. El Maharal de Praga explica. Tiene un libro entero acerca de la destrucción y la redención que se llama Netzach Israel, la eternidad de Israel. Nosotros estudiamos una parte, la introducción estudiamos una vez, y el Maharal dedica unos buenos capítulos a estos asuntos y explica cómo cada época del año es apropiada para algo. Esta época del año, por ejemplo, es la época de los extremos, del extremo calor, ¿saben? Tamuz y Av, el extremo calor. Las fiestas judías son siempre en la parte equilibrada. ¿Percibieron? Pesaj en la primavera, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot en el inicio del otoño. ¿Cierto? No cuando está demasiado frío, no cuando está demasiado caliente. Todas las desgracias ocurren en las épocas de extremos. 10 de Tevet es la época más fría del año. Y los otros ayunos son ahora en la época más caliente del año, que es también la época en la cual deberíamos cosechar los frutos de todo el trabajo del año, y ¡pum! Terminó el Bet HaMikdash, no hay. ¿Cierto? Es parte de la desgracia, hay más que profundizarse en esto, no es esto que quería estudiar. Cada destrucción que sufrimos en el judaísmo significa que se destruyó algo por dentro de nosotros. La destrucción física es una mera consecuencia. ¿Claro? Estoy dando algunas introducciones. Lo que deseo estudiar es una parte del capítulo 5 del Netzach Israel, del Maharal de Praga, que es una de las grandes fuentes del Rav Kook. Cuando se destruye algo, significa que se destruyó por dentro. Y cuando se construye algo, significa que se construyó por dentro. A título de ejemplo, cuando Nebuzradan, el gran general del ejército de Nabucodonosor, logró romper las murallas de la ciudad, también en el inicio de Tamuz, antes de la destrucción del primer templo, la Gemara en Masechet Sanedrín cuenta cómo empezó a matar un montón de gente, matar miles y miles de personas, hasta que llegó millones de personas, hasta que llegó al templo. Cuando llegó al templo, se fue a empezar fuego en el templo empezó a quemar. La Gemara cuenta, la realidad es que el Bet HaMikdash empezó a subir para arriba, su santidad empezó a subir. Empezó a quemar el templo. Y Nebuzradan se miró para Dios, se metió para Dios y dijo: mira, yo vencí. Yo logré quemar el templo. Logré vencer a Dios. ¿Claro?
La Gemara cuenta cómo salió una voz celestial y dijo, Reika, vacío. O sea, tú no eres una persona profunda, vacío. Kemach tajun tajanta. Tú molestes una harina ya molida. Ama katilak un pueblo muerto tú mataste. Bait zaruf saraft, una casa quemada tú quemaste. Nosotros la quemamos. Nosotros molemos la harina, nosotros quemamos por él. Nosotros matamos a nuestro pueblo, nosotros quemamos el Beit HaMikdash. La consecuencia física es una mera consecuencia. ¿Claro? No es solo una consecuencia. ¿Claro? Por esto también dijo el Talmud de Yerushalmi que en toda generación en la cual no fue construido el templo, es como si hubiera sido destruido en esta generación. Si el templo no fue reconstruido en nuestra generación, significa que nosotros lo estamos destruyendo con nuestras manos ahora. Creo que hay que ir un poquito más para acá, por medio de la cámara. Y si puedes poner esto plástico para abajo, creo que siempre piden para hacerlo. No sé. Dura mucho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol na'eh bidvaro. ¿Claro hasta ahora? Muy bien. Una vez que es así, nosotros debemos buscar cuál es la razón de la destrucción del templo, ¿cierto? Si el templo no fue construido, significa que lo estamos destruyendo. Si lo estamos destruyendo, estamos haciendo algo que lo está destruyendo, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Claro? Todo. Dijo la Gemara en Maseret Yoma. Yoma, Daf Tet Amud Bet, yo creo, 9b o 10b. Pregunta la Gemara, ¿por qué fue destruido el templo? Y la Gemara trae la siguiente respuesta. El primero Beit HaMikdash fue destruido por 3 pecados muy graves. Avodat Zarah, idolatría, Gilui Arayot, adulterio, y Shfichut Damim, asesinato. Entonces, no hay que ser un judío muy piadoso para entender que son 3 pecados muy graves, ¿cierto? El Maharal explica cómo es la destrucción de la vida judía en la práctica, en el intelecto, en el alma, asesinato, y en el cuerpo, adulterio. Se destruyó toda la vida en la práctica. El cuerpo del pueblo judío no se hizo más, ¿cierto? Adulterio significa que la familia no existe más. La familia es la base de todo. Sin familia no hay nada. El alma del judío, la psicología del judío, que debería ser voy a hacer el bien, se destruyó con asesinato. ¿Cierto? Y el alma, el intelecto, la parte más elevada, se destruyó con la idolatría. Es poner toda la fuerza espiritual del hombre a servicio de una tontería. ¿Cierto? ¿Claro? ¿Claro hasta acá? ¿Estamos juntos? Ok, muy bien. Perdón, estoy haciendo un montón de introducciones, pero quiero llegar al punto. ¿Y el segundo Beit HaMikdash? Preguntó la Gemara. ¿Por qué fue destruido? Dijo la Gemara. Por odio de gratuito. En la segunda Beit HaMikdash no había idolatría, no había asesinato, no había adulterio. No que no había, pero no en la... ¿Qué había? Odio gratuito. Por odio gratuito, por tanto, fuimos destruidos. ¿Cuándo vamos a ser construidos nuevamente? Por amor gratuito, ¿cierto? Se escribe Rav Kook. Si fuimos destruidos y todo el mundo fue destruido con nosotros por odio gratuito, seremos reconstruidos y todo el mundo junto con nosotros por amor gratuito. Se escribe Rav Kook en un lugar. Todavía fe. La única pregunta es, ¿qué es odio gratuito? ¿Alguna idea? ¿Cómo se puede odiar a alguien sin ningún motivo?
¿Algún ejemplo, alguna idea? ¿Por envidia? Envidia no es gratuito. Tiene una envidia de ello. ¿Por qué le dan envidias? O sea, la persona porque le había dado envidia, no le había dado envidia, entonces es algo que no debería tener envidia, ¿sí? No debería tener envidia. Claro, es una buena respuesta. Pero no es 100% suficiente. Uno es gratuito 100%. Por el ego. Porque yo creo que soy mejor que los otros. Estás acercando, calentando. Ustedes dos están en el camino. Envidia, ego. Pero uno es gratuito. Gratuito 100%. No me hicieron nada. Ni mismo es algo que pone mi ego en conflicto. Alguien que me parece mejor que yo, o que tiene más que yo, esto también es 100% gratuito. Gabá, por arrogancia. También es verdad, están todos en el camino. Por arrogancia. Pero ¿por qué esto lleva al odio? ¿Qué? Estoy preguntando a ustedes. Amalek. Sí, Amalek es un ejemplo de odio gratuito, no había nada. No sé, pero no tengo certeza. Amalek entiende que Dios, que el pueblo de Israel es el opuesto de él. O sea, es o el pueblo de Israel o Amalek. O que tú vas a tener un mundo en el cual no hay la espiritualidad de Israel, o que tú no vas a tener la filosofía de Amalek. No es tan fácil entender la filosofía de Amalek. Digamos en dos palabras que Amalek dijo, una persona puede ser extremadamente espiritual, pero este mundo va a ser siempre el mismo, y nunca este mundo va a ser algo más que lo que es ahora. Mientras Israel dijo, el mundo va a ser algo más que lo que es ahora, y ese es nuestro trabajo. Algo que siquiera podemos concebir, no está en nosotros, no es algo que podemos vivirlo ahora. Estamos buscando cosas tan profundas que ni mismo tenemos la capacidad de absorbirlas ahora. Pero estamos cumpliendo un montón de cosas para llegar en esto. Y Amalek dijo, no, mientras haya el pueblo de Israel, yo no puedo vivir. Es o yo o Israel. O Israel va a influenciar el mundo y vamos poco a poco. O que yo voy a estar en el mundo, pero no puedo junto con Israel. Es una especie de odio gratuito, pero no es 100% gratuito. ¿Cierto? Dijo Amalek que, miran, es una cosa existencial. Es equivocado. Amalek no sabe cómo Israel hace bien para el mundo, incluso para él. Pero es... Un rato, el único que no habló hasta ahora. Sí. No sé, pensé que lo único que podía ser justo de la existencia, solo existir, o sea, no hay relación, pero... Solo existir, por el hecho de existir el otro ya lo odio. Sí, son ustedes cuatro, no sé, es un grupo muy fuerte este año. Están llegando, no es, está muy cercano. Muy caliente, ¿cómo es el juego? Caliente, caliente, caliente. El episodio de Cansa o Alcanza, se sabe. Exacto, es esto que queremos estudiar. El episodio de Kamsa Bar Kamsa. Dijo la Gemara, voy a dar el ejemplo, Kamsa Bar Kamsa. Pero hay que entender Kamsa Bar Kamsa. Y esto que vamos a estudiar ahora. El Maral dedica un capítulo entero a todas las historias de la Gemara acerca de la destrucción del templo, incluso Kamsa Bar Kamsa. Antes de más nada, la Gemara en Masechet Yomá 55b, tiene una parte entera que se dedica a la destrucción. Pero bueno, lo que el rabino Daniel Rotenberg nos está explicando es que ellos se odiaban. Más no, yo no escuché por qué se odiaban al principio. Ya fe, se odiaban. ¿Y por qué se odiaban? Ya fe, vamos a estudiar. Uno se llamaba Cansa o Bar Kamsa. Ya vamos a ver la historia, quiero leerla en la fuente. No quiero citarla antes de leer en la fuente porque la fuente es muy exacta y el Maral hace, por cuenta de las palabras, enseña lo que enseña. Ahora mira, antes de entrar en esto, el propio Maral le dijo, la Gemara le dijo que hay que dividir las cosas acá. Ahí el centro, Jerusalén, fue destruida por Kamsa Bar Kamsa. Había otras ciudades, Beitar y Turmal, que fueron destruidas un poquito diferente, pero el centro, el corazón de todo es la historia de Kamsa Bar Kamsa. Ok. ¿Listos? ¿Vamos?
Acá, página Kaf Bet, en esta edición del Maral. ¿Mm? No entendí. No, no vamos a leer rápido. No lo he puesto. Ahora vamos a leer bien despacio. En el Kusarí hoy leemos rápido porque había que terminar el asunto. Acá vamos a dedicar hoy y el próximo miércoles. Yo imagino que en el domingo no va a haber clases, es ayuno. Sí, pero no después de Minja. O sea, a las 2:15 no va a haber clase. Yo ya conozco, va a estar todos muertos en la cama. Y ahora es el fin del ayuno, imagina si van a estar todos. Yo creo que hay Minja ahora. ¿Qué? Están escribiendo, solo quiero ver si es... no es de la Rutzmeir. ¿Cuál amor? Kaf Bet. Kaf Bet. Es tan importante el asunto que yo creo que es correcto dedicar 2 clases a ello. Nunca se sabe cuántas clases en la práctica va a ser, pero a esta fuente. Es una fuente difícil también. También el Maharal de Praga escribe muy sucinto. Es muy sucinto. ¿Saben qué es el Maharal de Praga, no? Les introducí una vez. ¿Un poco? Aquí se ve quién es Maharal. Nadie sabe. Ya hizo braja, ¿cierto? El Maharal de Praga vivió hace unos 500 años, más o menos. Es la transición entre Rishonim y Achronim. Se puede considerarlo un ajarón. Escribió muchos libros, muchas cosas de alajá son basadas en el Maharal de Praga también. Es citado en el Shulchan Aruch, muchas veces en el Shulchan Aruch no era contemporáneo, pero era citado por los comentaristas del Shulchan Aruch, Ashkenazí muchas veces. El Maharal escribió también algunas partes de alajá, pero no es la principal cosa que hizo, que se quedó para nosotros. Es muy fuerte el Maharal en alajá, no es lo que nosotros vamos a ver ahora. El Maharal de Praga era el rabino de Bohemia, de Praga, en su época, pero fue expulso 2 o 3 veces de Bohemia, no me recuerdo más. Busquen después en Wikipedia. En el fin de su vida era el rabino de Cracovia, creo. El Maharal de Praga era una persona extremadamente inteligente, muy culto. Era, a título de ejemplo, el astrónomo del rey Ferdinando de Bohemia, amigo íntimo de Tycho Brahe. Los dos estaban en la misma corte del rey. Tycho Brahe, ¿no? ¿Quién era? Silencio. Tycho Brahe era el maestro de Kepler. ¿Quién era Kepler? Kepler fue quien hizo todas las cuentas, quien probó que el mundo, que la Tierra gira alrededor del Sol y que todos los planetas tienen una órbita elíptica. Es la base de la astronomía moderna. Eran contemporáneos, eran un poquito antes de Kepler, el Maharal. Tycho Brahe, el maestro de Kepler, fue quien hizo todas las observaciones que permitieron a Kepler hacer su teoría. En algunos lugares de sus libros el Maharal cita la teoría de Kepler, que ya era de Brahe, ¿cierto? La teoría de Kepler. Sí, amigo íntimo. El Maharal cita en algunos lugares la teoría de Kepler, no con el nombre de Kepler, porque en aquella época no era Kepler, era un poquito antes, un poquito después, no sé, aún no estaba. Muchas veces cita como algo que aún no era aceptado científicamente. Dijo, si vamos a aceptar la teoría que la Tierra es alrededor del Sol, entonces vamos a explicar así esta Gemara. Y si no, entonces vamos a explicar así. Hay un otro lugar en el cual explica así. El Maharal, la viuda Leib León, ¿cierto? Liu, de la descendencia del rey David, que bisabuelo del Bar Shem Tov, también era un rav muy grande, también. Y, ¿dónde estamos? Sí, un científico muy grande.
científico muy grande. Vive bisabuelo, sí. No sé cuánto antes. Yo creo que era el Maral de Praga, la de familia del Barcento. ¿Qué? Y era un científico muy grande. Estoy empezando de afuera para adentro. Empecé un científico muy grande. Hay una cratera en la luna en su nombre, que él la descubrió, la cratera de Liu. Hay un teorema matemático también del Maral, el teorema de Liu. No es la misma idea de lo que sea, pero hay. Quien se interesa por matemática lo busque. Liu se escribe L-O-E-W con trema entre en lo RL. ¿Trema? ¿Se dijo también? Los dos puntitos. Arriba del E. No, no se usa en español. Pero se utiliza en alemán, ¿no? No. De la O, de la E. En este caso en arriba del E. Lu. Loeu. Lu. ¿Cierto? Todo va a estar acá claro. El Maral era un rabino muy grande. Vivió muchos años. Falleció con 90 años. Era muy raro en su época. 90 y pocos años. Era muy raro en su época. Y el Maharal era un cabalista muy grande. Era el gran maestro de Kabbalah de su generación, o uno de ellos, o con toda la certeza en el este de Europa. Él y el Remá, la Moshe Iserlich, más o menos, el Remá un poquito después, veo. Y Iserlich, el Remá. Ahora no me recuerdo más, era un poquito antes, un poquito después, o junto. Eran los dos grandes cabalistas de su generación, y el Marshall. Era toda una generación especial, en la cual vivió también el Beit Yosef y el Remak, etcétera, un poquito antes del Beit Yosef, quizás. No, el Beit Yosef yo creo era un poquito después. Sí, un poquito después. El Maharal era más viejo, más anciano que el Beit Yosef. Que el Beit Yosef Caro. Eran de la época de Larisa, de todos, todo era... Sí, en toda una época. Sí. Sí. El Maharal era un poquito antes de Larisa y del Beit Yosef, yo creo. De cualquier modo, el Maharal de Praga era un cabalista muy grande. Y en su época el Maharal tuvo que lidiar con un problema muy grande. Dos problemas muy grandes. Que pusieron en cheque, ¿así se dijo? ¿Cómo se dijo? En jeque, como en el ajedrez, así, como pusieron el ataque. Hubo dos ataques muy fuertes contra el pueblo judío que desafiaron la posibilidad de que el pueblo judío va a continuar existiendo para siempre. El primero, físico. Hubo una serie de persecuciones enormes que empiezan con la expulsión de los judíos en España, pero los judíos no fueron expulsos solo de España. En la época del propio Maharal, los judíos fueron expulsos de Bohemia también, de todo el este de Europa. ¿Cierto? Y el único lugar donde más o menos tenían algún lugar para vivir era Polonia. Pero todo Alemania, Francia, Bohemia, etc. Y el sur también en Italia hubo expulsiones enormes de los judíos, en el gueto de Venecia, etc. Los judíos fueron reducidos a polvo en esta época, de verdad. Y la Iglesia Católica hizo un ataque muy fuerte, diciendo, ustedes no van a sobrevivir, no van a continuar. No hay futuro para los judíos. Físico. Así, se decía, no es un pueblo eterno, está pagando por sus pecados, no es. Y cuando hay una persecución física así, la pregunta surge, ¿hay futuro para los judíos? Era más o menos en menor escala, como la pregunta después del Holocausto, ¿dónde está Dios? ¿Qué puede quedar de los judíos? Si no hubiera el Estado de Israel, no sé cómo iban a responder la pregunta. Después del Holocausto. Pero acá no hay el Estado judío. No hay ninguna esperanza para el pueblo judío. Son perseguidos en todos los lugares. El pueblo Maharal fue expulso. Era miembro de la corte del rey y fue expulso. 2, 3 veces. Tuvo una serie de discusiones con los obispos de Moravia, Bohemia, Checoslovaquia de la época. ¿Cierto? Austria, Checoslovaquia de la época. Claro, esa es la primera pregunta. La segunda
peor fue la destrucción del pensamiento antiguo. No sé si ustedes saben, pero hay una gran diferencia entre el modo antiguo de pensar, el pensamiento antiguo y el pensamiento moderno. Hasta el siglo XVI, XV-XVI, el hombre pensaba de un modo y de repente pasó a pensar de otro modo. Hasta el siglo XVI, el hombre era movido por la lógica. ¿Qué significa? Había el pensamiento aristotélico que tenía solo dos cosas: observación y lógica. Observamos los fenómenos, lo que ocurre en el mundo, entendemos ellos con la lógica. Lo que pensamos con nuestra lógica, lo que es lógico, es la verdad. ¿Claro? Y lo que no es lógico, no es verdad. ¿Claro? Simples. Por ejemplo, el hierro es más pesado que el aire, ¿cierto? Tiene la tendencia de volver a la tierra. Por tanto, no puede ser que una barca de hierro va a volar. ¿Claro? No es lógico. Hierro. No puede ser. Es imposible. ¿Saben dónde está escrito esto? En el Ramban, en Shmona Prakim, en los 8 capítulos, ¿no? Estudiamos esto. Capítulo 1. ¿Cierto? Es Aristóteles. No puede ser que una barca de hierro va a volar. Si Aristóteles iba a entrar en una máquina del tiempo y llegar a nuestra época y ver un avión, y va a decir, no entro dentro de él. Pero tú estás viendo que funciona. Sí, pero ¿quién dijo que va a funcionar en la próxima vez? Aristóteles dice esto. Por 2000 años, el pensamiento aristotélico era lo que había. Y no solo esto, Aristóteles fue tan grande que nadie fue capaz de discutir con él. Poco a poco, lleva algún tiempo, pero poco a poco, todas las grandes religiones se alinearon con Aristóteles también. El Rambam escribió el Moreh Nevuchim para decir, ok, lo que discutimos, discutimos, pero en lo que no discutimos, somos Aristóteles. Los cristianos escribieron Santo Agustinio. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿No saben? Es una completa novedad para ustedes. Okay. Santo Agustinio escribió todos los dogmas de la Iglesia Católica basados en Aristóteles. El mundo, la Tierra es el centro del universo, por ejemplo. Y si alguien va a decir que la Tierra no es el centro del universo, vamos a quemarlo en el fuego. Esto fue solo en el siglo XII, XIII, no me recuerdo más cuando vivió. Sí, es parte. ¿Cierto? Poco a poco, los dogmas de la iglesia aceptó a Aristóteles como dogmas, como parte de la religión, y dijo, no estamos luchando contra Aristóteles, lo que Aristóteles dijo es santo, el opuesto del opuesto. Y si alguien va a decir contra Aristóteles, vamos a quemarlo. ¿Qué? ¿Aristóteles? Aristóteles no era un idólatra. A Santo Agustín canonizaron. No, Aristóteles y Rambam son 2000 años entre uno y otro. El Rambam discute con Aristóteles, sí. Hay una serie de cosas que Rambam dijo acá, Aristóteles no está cierto porque no lo probó. Y en el que Aristóteles no lo probó, si Aristóteles dijo que el mundo siempre existió, no es probado. Y que no hay Dios, o que Dios es una cierta cosa, no es probado y no es esto que es. Si Aristóteles dijo que Dios no tiene voluntad, no es probado, no debemos aceptarlo. Pero todo lo que Aristóteles probó es 100%. No es solo esto. Hasta hoy, 500 años después de la Edad Moderna, nadie fue capaz de refutar ni mismo un argumento de Aristóteles con una lógica. Increíble. No, Rambam fue hace 800, 900 años, ¿no? 800 años. De ahora, 1100, no, en la época de los cruzados, sí, hasta 1250 yo creo antes, 1200, algo así, 1100, 1200, en el siglo XII vivió el Rambam, no me recuerdo más, perdón, no sé, pero en Wikipedia también no es difícil, ¿cuándo vivió el Rambam? Entre los musulmanos, también, los grandes filósofos musulmanos hicieron una síntesis entre Aristóteles y el Corán
Y los musulmanes aceptaron a Aristóteles 100%. No hay contacto entre Dios y el mundo. Hicieron la religión más intelectual de todas, es el Islam, sin duda alguna. No parece a nosotros hoy, pero es. Estudiamos en el Kusari, pueden buscar en el archivo. ¿Qué? www.mirtv.org, venderte en español. Es la religión más... Hubo un grande filósofo llamado Ibn Sina, Avicena, y otro un poquito menos, Ibn Rushd, Averroes, que sintetizaron el islamismo con el... En el siglo XIV, todo el mundo pensaba Aristóteles, incluso los religiosos. En todas las religiones, con un poquito para acá, un poquito para acá. ¿Claro? ¿Y qué decía el pensamiento aristotélico? Decía una cosa muy simple, observación y lógica. Observación y lógica. Observación y lógica, terminó, no hay otra cosa. Lo que es lógico es verdad y existe. Lo que no es lógico no es verdad y no existe. Y no puede existir también. ¿Claro? ¿Claro? En el siglo XV, fin del siglo XV, inicio del siglo XVI, por algún motivo, y nadie sabe explicar por qué, nadie sabe explicar por qué, el hombre occidental decidió abandonar dos cosas. Uno, la iglesia. Dos, Aristóteles. Y el hombre dijo, no me importa lo que Aristóteles dijo, no me importa lo que la iglesia dijo, en otras palabras, no me importa lo que los otros dijeron, voy a pesquisar, voy a investigar solo. ¿Y cómo voy a investigar? Experimentando. ¿Claro? Experiencia, observación, experiencia, experimentación y lógica. Y el principal, experimentación, experiencia. ¿Cierto? ¿Claro? ¿Conocen el método científico? Pregunta. Observación, pregunta, investigación, conclusión. Conclusión es la lógica. Investigación, conclusión. ¿Conocen esto? ¿De cuándo es el método científico? Francis Bacon. ¿Cuándo vivió Francis Bacon? ¿Cuánto más? En el siglo XVIII. ¿Soy cierto o estoy equivocado? Quizás en el fin del siglo XVII. Miran, el método científico, que es la primera cosa que nosotros aprendemos en la escuela, no tiene más que 300 años. Sí, a la vera de la revolución industrial. No que no actuaban así antes, pero no había la base, no sabían cómo hacerlo exactamente. Pero desde la Renacencia, ¿cómo nosotros hacemos? Experimentación, etc. Voy a construir una luneta, mirar a la luna, la luna tiene masa. No es como Aristóteles dijo, que la luna es un ser espiritual, que es posible atravesarlo. ¡Pum! No, Aristóteles, no importa ahora por qué Aristóteles dijo esto, es muy lógico lo que Aristóteles dijo. Es todo un sistema que Aristóteles crió y que es muy lógico. Digamos, a título de ejemplo, si está más arriba, significa que es más leve que lo que hay acá, ¿no? Por definición. La Tierra está más bajo en general que el agua. El agua es un poquito más leve, ¿no? Que es más baja que el aire. Y el más de todos es menos que el fuego. Y estos son los elementos naturales. Si no está en este mundo, los astros, significa que no tienen la materia que tienen lo que hay acá. Que no tienen materia, son ángeles, son seres espirituales y por esto también brillan. Es lógico. El hombre moderno simplemente dijo, no me importa, voy a mandar una nave a la luna y probar que no es hecha de queso. ¿Qué es eso? No fue. Hay una leyenda así, pero no es comprobada, no es base. Claro lo que estoy diciendo hasta ahora. No hay, una de las grandes enigmas de la historia, no hay respuesta para esto, es por qué el hombre occidental de repente dijo, no me importa, voy a pensar diferente. De nuevo, no es que dijo, yo voy a refutar a Aristóteles. Hay en el Vaticano más de 300 tesis aristotélicas, así aprendí de uno de mis maestros, más de 300 tesis aristotélicas, cada una así, de la Edad Media, ninguna de ellas fue refutada. Nadie se dio el trabajo de refutar. El hombre simplemente dijo, no me importa Aristóteles.
No me importa lo que los otros dijeron con la lógica, voy a buscar solo. Junto con esto, el hombre también dijo, no me importa lo que el padre me dijo, voy a buscar solo. Y junto con esto, se dijo la pregunta, no me importa lo que el rabino me dijo, voy a buscar solo. Ops. ¿Y qué hacemos con toda la Torah oral? La Torah desde el Sinai. Si el hombre va a buscar solo la espiritualidad, entonces, ¿qué? De inmediato empezó un inmenso ataque a toda la Torah oral, a nuestros sabios, a cómo entendemos, al judaísmo como lo conocemos, y este ataque fue más peligroso que el primer ataque físico. Imaginan ahora en qué generación vivió el Maharal, una generación en la cual un judío despertaba por la mañana y decía, no sé si va a haber futuro para mi pueblo, y en el cual toda persona inteligente le atacaba su pensamiento y decía, escuchan, todo lo que ustedes hacen, piensan, sienten, es tontería. ¿Qué? Es un ambiente extremadamente hostil, ¿cierto? ¿Quién iba a gustar de vivir en un ambiente así? El Maharal de Praga fue quien dijo, yo voy a pelear contra esto, yo voy a establecer el pensamiento judío moderno. Y lo hizo. Y para hacerlo, dijo el Maharal, sea una pregunta tan fuerte y una situación tan fuerte, la solución es Kabbalah. Yo voy a sacar los secretos de Kabbalah, traducirlos para una lenguaje filosófica moderna, y ahora vamos a tener un pensamiento que el pueblo judío va a poder continuar con él hasta que va a llegar el Mashiach. ¿Está claro? ¿Está claro el trabajo? Miran el tamaño de la ópera del Maharal. ¿Quién acá va a ser capaz de hacerlo? Hay que hacer para esto una persona extremadamente estudiosa que conoce toda la Torah una persona extremadamente científica, un científico extremadamente grande, por acaso era él. Un filósofo extremadamente grande, por acaso era él también, por acaso. Y un cabalista extremadamente grande, por acaso era él. Una persona con la capacidad de traducir los conceptos de Kabbalah para una lenguaje en que todos van a entender. Wow. Si el Maharal no iba a existir, no tengo la mínima idea. Nosotros debemos estar completamente... El Maharal existió, Dios existe. Es una prueba que Dios existe, que el Maharal escribió sus libros. Una prueba de amor para el pueblo de Israel, que Dios puso el Maharal en su generación. El Maharal es la base del pensamiento judío moderno de los Litaim. El Nefesh HaChaim, el Gaón de Vilna, todo es basado del Maharal. Y de los Hasidim también. En el Tanya, en la introducción, está escrito que el Tanya es todo basado en Pis Farim o en Pis Sofrim. Es basado en libros y en autores. Libros significa el Maharal, autores significa el Shlah. Es otro libro de Kabbalah. También de la misma época. Un poquito después. ¿Claro? Ese es el Maharal. El Maharal es la base de todo. Ahora, preguntó Menashe, si el Maharal creó el Golem. Respuesta, ¿qué me importa? Crear el Golem es muy más fácil que escribir los libros del Maharal. Crear el Golem es un milagro pequeño, chiquitito. Cualquier cabalista puede hacerlo. En la Gemara está escrito que los Emoraim lo hacían. Los Emoraim eran más, pero... Abba y Rabba creaban toda la víspera de Shabbat un becerito porque no tenían dinero para comprar carne, entonces crearon un becerito para tener carne para Shabbat. Era simple así, ¿no? Cada Erev Shabbat crearon un becerito. Ahora tú preguntas si el Maharal puede crear un golem. ¿Cuál es el problema? Crear el golem es el milagro chiquitito. Escribir los libros del Maharal es el milagro grande. ¿Claro? Miran, asegurar un libro del Maharal en las manos es, no sé, es para tremer las manos. Es otro nivel, es otra cosa. Es la base de la base, así es ir para fondo y el Maharal no deja nada. Si el Maharal va a nos enseñar ahora qué es odio gratuito, ten certeza que es la base de la base. No va a enseñar más que la base. ¿Claro? Y para nosotros, no para la época de la Gemara, para nosotros entenderemos lo que es.
¿Está claro? Y terminó el tiempo. ¿Qué? ¿Otra vez? Salvó todo el futuro del pueblo judío, no la generación salvó. En su generación, no sé cuántas personas entendieron lo que escribió, pero entendieron mejor que nosotros, no importa. Eran libros de Kabbalah en su época, todos ocultos, la mayoría de ellos fueron también robados por la iglesia. Fueron después publicados solo en el siglo XX, una grande parte de ellos. Muchos de los libros del Maharal aún están ocultos en no sé dónde, de qué monasterio de no sé dónde. Nosotros no lo tenemos. Tenemos solo una pequeña parte de lo que el Maharal escribió. ¿Qué? Ah, ¿qué es? Todo, se quedó para el próximo miércoles porque domingo no hay clase y ahora terminó el tiempo. En hebreo. No es traducido. Escribió lo que escribió. Esto acá. Es un hebreo filosófico, es un hebreo como filosófico de la Edad Media. Hay que acostumbrarse con igual al de Ramban, hay que acostumbrarse con el lenguaje un poquito, pero el pensamiento es muy moderno. ¿Se recuerdan que estudiamos la introducción a Netzach Israel, este mismo libro? Como él decía, que una de las pruebas de la redención es que no puede ser que un pueblo va a sojuzgar a otro. Miran, ¿saben cuándo el hombre occidental empezó a decir no puede ser que un pueblo va a sojuzgar a otro y cada pueblo tiene derecho a su libertad? En 1848 fue la primera vez, la primavera de los pueblos en París. Antes de esto no había. El Maharal lo escribió en el siglo XVI. Para tener idea de cuán lejos llegó el Maharal. Salvó la Torah oral, salvó la Torah escrita, salvó el pueblo de Israel, salvó a nosotros, salvó al mundo. No sé, es un salvador del mundo. No es por nada que tenía la descendencia del Mashiach, viene de David Amelech, sabía lo que hacía. Sí, trató de reunir al pueblo, sí. Sí. Miran, estudiar esto es un mérito, es una... Sí, escribió Kabbalah de un modo así. Hay una línea directa entre el Kusari, el Maharal y los escritos de Rav Kook. Los tres hicieron la misma cosa y hablan más o menos las mismas ideas. El Kusari también es un libro no filosófico. No es un libro aristotélico, es un libro de vivencia. Sí, es una línea directa entre el Maharal, el Kusari, Maharal y Rav Kook. Es la misma línea. Rav Kook salvó nuestra generación cuando de repente nos convertimos nuevamente en un pueblo, es otro asunto. Entonces hoy en día tendría que leer Maharal de Praga y Sí. ¿Qué? Ruach HaKodesh. Es Gaha Pratit. No sabía. Este es el número que encontré sin mucho trabajo.